pero todavía tenemos algunas reminiscencias del manejo tradicional, con servicios todo el año, con muy buenas iniciativas de biotecnología de la reproducción, también con muy buenas iniciativas también en el manejo sanitario de los hatos, que es algo que nos compete fuertemente desde SJT Agro, nuestra compañía, y ahora trabajando muy de cerca con AGB y Jorge. Pero es importante que la implementación de tecnología vaya haciéndose un engranaje, vaya complementándose una con otra para poder llegar a tener un avance como el que Colombia necesita, como el que Colombia merece y como el que nos están haciendo el reto en el mercado de la producción de carne eh, en ambientes tropicales. Entonces, de mi parte, Luis, muchísimas gracias. Jorge, tú eres un excelente anfitrión, así que yo me quedo más que conforme con que de aquí en adelante tomes el control un poco de moderar el espacio. Muchísimas gracias. Claro que sí, Juan, muchas gracias. El tema de la exportación, que este año ha sido bastante mejor si lo vemos versus el 2019 para Colombia. Así que es un nicho de mercado y una oportunidad para todos los ganaderos. Si nosotros conversamos hoy con los ganaderos, todos van a estar muy contentos porque el precio del ganado ha estado bastante al alza y las utilidades se notan. Un poquito de la metodología del estudio de caso para evitar interrupciones o que a veces se nos generan errores, ahí se nos activa el micrófono, pues en este momento están deshabilitados, pero todo lo que quieran preguntar, todo lo que quieran escribir, lo pueden hacer durante el chat o si alguien quiere intervenir con el micrófono, por favor, levanta la mano y yo le voy dando paso. Doctor Luis, en este momento el auditorio es suyo, de verdad, muchísimas gracias, un placer conocerlo y aprovechar y a disfrutar de este tema tan agradable para todos. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad y gracias a todos los que están presentes en vivo en el día de hoy. Y gracias por permitirme compartir parte de esta experiencia que siempre es grata cuando nos ponemos retos y sabemos que vamos mejorando cada día más, ¿no? Quiero comenzar esta conferencia solicitando por si tienen algún problema de audición con mi sonido. Es un problema de la salida por cuestiones mías, pero agradezco su esfuerzo y su paciencia por escuchar la conferencia. En este Adicional a momento esto, el sonido está muy bien, doctor, y la recomendación para los participantes es que le suban todo el volumen, pero yo lo gracias, escucho perfecto. gracias, Jorge, gracias. Entonces, Philip McKernan establece que la gente entiende lo que ellos mismos descubren y dar conferencias y decir lo que hay que hacer no funciona. Y cuando yo leí estas palabras, me gustaron porque definitivamente hay que invitar a las personas, y de hecho lo hago a ustedes, a que en caso de ganadería de carne establezcan las temporadas de servicio. Si no lo han hecho, si todavía tienen dudas, vamos a ver en el estudio de caso y en el transcurrir de la conferencia cómo evoluciona la eficiencia reproductiva sin que la temporada de servicio o la monta estacionaria o estacional tenga un efecto negativo. Al contrario, tiene un efecto muy positivo y es la columna vertebral de cualquier explotación ganadera de carne. Coloqué esos dos logos porque son las propiedades. La estancia de Espiro es la propiedad donde vamos a hacer el estudio de caso y con un programa genético desde hace muchos años, y la última etapa de ese programa genético lo hemos hecho en los últimos 23 años y desde el 2016 conjugado con la ANCP de Brasil, en donde estamos haciendo unos extraordinarios avances muy interesantes en la mejora de la ganadería y sobre todo del ganado de la raza Brahma. Adelante, don Jorge, en la siguiente, por favor.
Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que es una monta estacionaria o temporada de servicio y su efecto en la preñez. Básicamente, en el grupo ganadero de Estancias Espíritu, que se encuentra en el Beni, y coloqué esos dos extremos de fotos en donde hay una llenura, por un lado, en los meses de octubre hasta abril, más o menos, abril-mayo, y una sequía de mayo en adelante, ¿no? Entonces son dos extremos en donde cualquiera pudiera pensar, bueno, o muy seco no puedo hacer una temporada de servicio, o muy lleno no puedo hacer temporada de servicio. En los dos escenarios es probable y es capaz de hacerlo, y vamos a ver cómo evoluciona. Adelante, por favor. Y en la agenda vamos a hacer una descripción gráfica del hato, porque voy a mostrar unas fotos en donde quiero enmarcar el ecosistema donde se desarrolla la estancia y donde se aplicaron la tecnología de la temporada de servicio. Después vamos a presentarle un video corto de 3 minutos, un video institucional, para terminar de englobar y que conozcan dónde se está desarrollando esta actividad. Después hablamos sobre lo que es la temporada de servicio per se o estación de monta, registros de clima, donde voy a mostrar unos datos donde yo creo que es interesante basar parte de la razones por qué debemos establecer temporadas de servicio en ganado de carne en la actualidad, resultados de implementar una estación de monta, donde ya veremos específicamente los números, o el estudio de caso per se, y algunas consideraciones importantes en la mejora de la eficiencia reproductiva asociado a la temporada de servicio, porque pudiera malinterpretarse que solamente con temporada de servicio vamos a mejorar eficiencia reproductiva. Y resulta que las cosas son un conjunto de tecnologías que no necesariamente son erogaciones de dinero o salida de dinero, gastos, sino que es organización, y ya lo vamos a desarrollar más adelante. Y al final, para terminar, cómo encaminar la producción hacia un buen destino. Adelante, mi estimado. Esta es una foto en donde hubo una inundación durante el año 2014, donde prácticamente se llenó toda la estancia y hubo que salir con todos los animales de la estancia, y al lugar más cercano estaba alrededor de 150 kilómetros de ese lugar donde ellos habitaban normalmente. Esto fue una catástrofe que todavía seguimos padeciendo de las consecuencias de esta catástrofe. Afortunadamente ya se está saliendo de ahí, pero para que ustedes tengan una idea de el impacto del agua en esa propiedad. Adelante. Una foto más amplia de la estancia. Vemos a la margen derecha lo que son las dependencias centrales, donde estaba la administración, la gerencia, y a la izquierda se ven unas casas donde vive la gente, es el pueblo. Allá viven 42 familias, y todas tuvieron que salir porque no hubo sitio en donde no estuviera el agua. Por 2 meses eso estuvo lleno, y la temporada de servicio para ese momento ya había culminado ese año, pero no se modificó. Ahí vamos al otro extremo, ¿no? En el 2010 hubo una sequía severa, extrema, y fue totalmente diferente el escenario a lo que fue la inundación. Vale la pena mencionar que el efecto consecuente durante los años siguientes de la inundación han sentido más que lo que fue este fuego y esta sequía de ese año. Los resultados posteriores a esos años nos costó salir adelante con la inundación, más no con la sequía, ¿no? Pero interesante los dos contrastes y los dos extremos de donde está en ese ecosistema donde se está desarrollando esta actividad. Siguiente. Ya hoy en día, ya se tienen alrededor de, son 25.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales unas 1.000 y tantas a 2.000 son de braquiario midícola, básicamente.
para efectivamente en esos momentos de inundación levantar lo que consideramos el tesoro más preciado que hay dentro de un momento dado de la producción, que es el levante de hembras, porque son los reemplazos que entran cada año, y son potreros donde estos animalitos se desarrollan. Adelante. Este es un lote de toretes pastoreando en sabanas naturales de lo que se conoce en Venezuela como chigüirera o el Paspalum fasciculatum, donde estamos obteniendo muy buenos resultados y con muy buenas experiencias, y después con las preguntas podemos desarrollar más ampliamente estas experiencias. Adelante. A continuación el video, por favor, espero le vaya muy bien. El Grupo Ganadero Estancias Espíritu es una organización ganadera con mentalidad empresarial, líder en el manejo genético y en la toma de datos, con recursos humanos apropiados y capacitados, dedicada a la venta de toros reproductores y semen de alto valor genético de la raza Brahman, adaptados a climas extremos. Estancias Espíritu se ubica en una región de sabanas inundables, específicamente a orillas del río Yacuma, en las provincias Yacuma y Vallivián del departamento del Beni, Bolivia. El Beni se caracteriza por estar expuesto a condiciones climáticas extremas y opuestas de inundaciones y sequías, por lo cual la principal actividad que se realiza es la ganadería extensiva. El reto que asumimos los ganaderos es el de adecuar el manejo del ganado a las condiciones climáticas que caracterizan a los llanos orientales de Bolivia. La temperatura promedio es de 27 grados centígrados y en temporada de calor alcanza cerca de los 40 grados centígrados. Durante el año, el promedio de lluvia es de 1.736 milímetros. Una clara muestra de la dureza climatológica de la región fue la inundación del año 2014. En solo 2 meses se acumularon 1.539 milímetros de lluvia. Estancias Espíritu cuenta con una extensión de cerca de 30.000 hectáreas, 1.000 de las cuales han sido cultivadas con Brachyera humidictola y 25.000 hectáreas de pastos naturales, por las cuales se teje una red de 265 kilómetros de alambrado. Contamos con 91 potreros, en los que se reparten de manera organizada las 3.200 vacas Brahman, que son parte del programa genético, además de 380 vacas Brahman para cruce de la reproducción de Brangus. El personal cuenta con 160 vacas lecheras criollo Brahman y también 310 caballales. En Estancias Espíritu valoramos el esfuerzo de nuestro personal, que trabaja arduamente para ayudarnos a ser la empresa ganadera más exitosa de la región. Por eso es que, desde la administración, buscamos la capacitación constante de nuestros trabajadores. Generamos mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, y garantizamos la educación de sus hijos. Nuestra visión es el año 2024 ser una referencia en la alta genética de ganado bovino, en el trópico boliviano y latinoamericano, como resultado de nuestra mejora continua y orientación hacia la excelencia. Estancias Espíritu, genética probada de alta confiabilidad. Doctor Luis, muchísimas gracias. Creo que es un ejemplo bien importante. Son muchas similitudes con varias zonas de Colombia, así que muchísimas gracias. Aquí don Hermes Cuellar está levantando la mano. Si quiere conversar algo, don Hermes, aquí le acabo de dar opción de abrir el micrófono, don Hermes, bien pueda. Bueno, parece que no, entonces siga, doctor Luis. Ok, fíjate, adelante, Jorge, por favor. Esto fue un video hecho para el momento del programa genético, cumplía 20 años, hoy ya tenemos 23 años, pero la esencia se mantiene, ¿no? Y la idea es, como lo decía el video, que nosotros seamos una referencia a nivel latinoamericano
De hecho, vamos a ver más adelante los resultados, desde cuándo se están haciendo. Esto es una estancia que se formó hace mucho tiempo ya, por razones de un cuento bien interesante donde le debían una plata, ellos son de origen alemán, y se debió una plata porque eran comerciantes en ese momento, y le dijeron, bueno, tenemos unos terrenitos por allá en unas sabanas, y resulta que esa era la sabana que agarran 3 metros de agua y se secan, como ya vimos en la foto, totalmente, ¿no? Entonces la gente fue, por allá en 1930 y tanto, por esos lados, y desde entonces se estableció la estancia y se parte de ahí. Vamos a hablar un poquito de lo que es la temporada de servicio como tal, definirla para enmarcarlo dentro de lo que nosotros establecemos como temporada de servicio, que es básicamente un periodo en el cual las vacas se aparean con los toros o son inseminadas de manera artificial, ¿no? Es una decisión en donde el hombre determina en qué momento las vacas tienen su apareamiento con los toros, basado en básicamente las condiciones ambientales se definen como las apropiadas para que ocurra una buena preñez. Esta temporada debería no ser mayor a los 4 meses y con preferible 3 meses. Y ya vamos a ver más adelante por qué estos límites en tiempo, ¿no? El tema de aquí pudiéramos hablar sobre el tema, puede ser, ya debe haber escuchado a lo mejor temporadas largas o temporadas más o dobles temporadas en donde no es lo ideal, porque en el caso de las dobles es multiplicar varias veces el mismo trabajo. Y uno de los beneficios de la temporada de servicio es simplificar los trabajos, ¿no? Cuando no se tiene temporada, es de establecimiento progresivo, o sea, pasar de no tener temporada a tener una temporada de 4 meses, preferiblemente de 3, es hacerlo de manera progresiva. Hay algunas aristas o momentos en los que podemos hacerlo de manera abrupta, pero lo normal es que se establezca de manera progresiva. Y el momento de iniciarla es distinta para cada finca o cada hato o cada estancia. O sea, no se puede copiar una temporada de servicio por estar en la misma zona, porque probablemente las condiciones de cada finca o cada hato sean distintas y la estrategia tiene que ser la forma en que se establece esta temporada de servicio. Adelante, Jorge. Bien, ahora, ¿cuáles son las condiciones para el establecimiento y las ventajas de tener una temporada de servicio? Tener un rebaño bien nutrido y saludable es una condición que no puede cambiar para obtener una buena preñez con una temporada de servicio, porque aumentan estas opciones, ¿no? La temporada de servicio nos va a servir para que nosotros hagamos estrategias de manejo para que ese rebaño esté de manera nutrida y saludable. Porque si no lo hacemos, y le voy a mostrar unos datos, vemos que las vacas se van a desmejorar en su condición corporal y por lo tanto a desmeritar su reproducción. Tenemos que buscar un equilibrio entre el mejor momento para preñar las vacas, para establecer la temporada de servicio y lo que sería su posterior nacimiento de sus crías, en donde un tiempo aproximado para las vacas cebú está en los 290 días y en las vacas bostauros o sus cruzos alrededor de los 280 días, porque tenemos que buscar este equilibrio, porque no podemos hacer todo el trabajo de preñar bien las vacas y después que se nos pierdan las crías o porque hay mucha agua o porque está muy seco. Hay que buscar un equilibrio entre esos dos momentos, ¿no? Y un paso
fundamental para establecer la temporada de servicio es que es una decisión gerencial para hacerlo. ¿Se hace o no se hace? No hay más cosas. Esas son las condiciones que vimos hasta ahora y no hay otras cosas para decir que no puede establecerse una temporada de servicio. Adelante, Jorge. Toretes pastoreando pastura natural de 18 meses. Adelante. Bien, ¿qué ventajas tenemos con la temporada de servicio? Una mejor organización y planificación del sistema de producción. ¿Por qué? Porque nosotros, al establecer la temporada, sabemos cuándo estamos preñando las vacas, sabemos cuándo van a haber los nacimientos, sabemos cuándo vamos a hacer los destetes. Son momentos específicos durante el año. Si los decidimos hacer de una sola vez los destetes o hacemos varios, etcétera, podemos entonces establecer estrategias de sanidad, de manejo, de salud, de suplementación, que nos va a garantizar que nuestro sistema de producción va a tener un eficiente desarrollo. Además de eso, mejoramos el mecanismo para evaluar la fertilidad del rebaño. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos a todos los animales bajo el mismo esquema de trabajo, en donde van a preñarse en el mismo tiempo y una vez culminada la temporada, 45 o 60 días terminada la temporada, nosotros evaluamos a través de palpación transrectal quién preñó y quién no preñó. ¿Qué hacemos con las que no preñaron? Es una decisión que podemos hablarla después con más detalle, pero nos ayuda a establecer mecanismos efectivos de selección porque definimos quién se queda y quién no y por qué. Y básicamente un punto de partida puede ser la que se preña, se queda, la que no se preña, se va. Y eso nos lo permite la temporada de servicio porque todas están bajo el mismo esquema, bajo las mismas condiciones y no hay una ventaja de que haya tenido un parto en un momento de más favorable o menos favorable durante el año si no hubo temporada, y eso nos puede ocultar la subfertilidad o la infertilidad de la hembra, ¿no? Se evalúa de manera eficiente las decisiones de manejo, sanidad y nutrición. Si nosotros hacemos inversión en manejo, en establecimiento de pastura introducida, en aplicaciones de programas sanitarios y establecimiento de programas de suplementación para una mejor nutrición, el hecho de tener animales más uniformes, grupos de animales uniformes, porque se estableció una temporada, nacen de manera conjunta. Si tenemos 3 meses, son 4 meses aproximadamente de parto, nos permite establecer evaluaciones más objetivas de nuestro rebaño. Adelante. Todas estas mejoras que vimos anteriormente nos va a garantizar una supervivencia de los becerros porque tenemos una atención sobre los partos en un momento determinado del año. Mejor condición de clima, mejor atención, tiene que haber mejor supervivencia de los becerros. Obviamente mejora la eficiencia reproductiva porque haces dos cosas fundamentales. Colocas la temporada en la época donde pueden tener mejor reproducción y haces selección sobre los animales que no se preñan. Detección más eficiente de los vientres infértiles, aplicación de los métodos de selección, porque tienes la oportunidad de discriminar entre la que lo hace bien y lo que lo hace mal. Criterios de selección de vacas y toros. Aquí se hacen unitoros, rebaños unitoros, donde están un grupo de vacas con un solo toro, podemos definir. Eso es más que todo en los sitios donde hacemos programas genéticos, donde queremos establecer la paternidad de los animales. Eso tiene unas ventajas dentro del programa genético que ayuda a la mejor estimación de los DEP. Con una temporada de servicio, nosotros podemos hacer comparable que los toros con diferentes vacas de la misma uniformidad, de la misma categoría, de la misma edad o similares, si no preñan de manera similar o preñan muy diferente, es una cuestión del toro, que podemos tener un criterio de selección sobre los toros. Y nos ayuda también
a detectar problemas sanitarios, porque enfermedades que pueden presentarse en diferentes momentos en la vida de los animales con la temporada de servicio como columna vertebral del manejo, nos ayudaría mucho en cuanto a establecer un presunto diagnóstico para establecer las estrategias de vacunación o de tratamiento, sea el caso, en nuestro rebaño. Sí. Bien, ya para entrar a lo que sería el estudio de casos, como vimos en el video, la estancia se encuentra en la provincia de Yacuma, del departamento del Beni, al norte del país, colindante de este departamento con el Brasil, es parte del Pantanal que conocemos mucho del Brasil. El Beni tiene bastante de ese Pantanal, está aproximadamente a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar, tiene una precipitación media alrededor de 1740 milímetros por año, que es bastante agua, y además de eso, toda la escorrentía del agua que cae en la zona montañosa de una zona de Bolivia es arrastrada hacia esa zona, entonces además que cae mucha lluvia, adicional a eso viene mucha agua por los ríos en los momentos de la lluvia. Y una temperatura promedio alrededor de los 27 grados. ¿Verdad? Bien, esto es lo que quería parte de mostrarles del por qué tenemos que pensar ya definitivamente en instaurar una temporada de servicio, aparte de las ventajas que le di anteriormente. El cambio climático es una realidad que lo tenemos todos los días y la sufrimos todos los días. Esto es un registro de temperatura que está desde 1976 hasta el 2020. Y si ven la línea verde en el medio, es más o menos la temperatura promedio que hablamos ahorita, los 27 grados. Vemos que no ha variado mucho. Pero si se fijan en la raya roja y la azul, la roja es la temperatura más alta y la azul la más baja, vemos como a lo largo de los años, cada año estamos registrando temperaturas más bajas y temperaturas más altas. Además de este efecto, hay un efecto bien particular y es que ese cambio de temperatura que estamos viendo ahí lo podemos tener en un solo día. Amanecemos con unas madrugadas muy frías y terminamos el día muy, muy caliente. Y eso tiene que afectar de alguna manera al ganado de carne. En el ganado de leche estamos bien claros que establecen todos los efectos de temperatura, humedad y todo esto, ¿no? Y en carne es poco los estudios que hay, pero con una temporada de servicio nosotros podemos minimizar este efecto. ¿Cómo? Como estamos colocando las vacas con los toros en el momento donde hay mejor condición de comida, a pesar de que haya estos cambios de temperatura, hay vacas que se preñan y hay vacas que no se preñan. Al palpar 45 días después, nosotros definimos las que se están adaptando a estos cambios que se están produciendo. Y es ahí donde seleccionamos estas vacas que son capaces de soportar este cambio que estamos viendo aquí. Siguiente. Otra foto de la inundación. Adelante. Fíjense cómo es la distribución de las lluvias en los dos últimos años. La línea negra es el promedio de lluvia durante los meses. La línea roja es el último año, 2019-2020, donde prácticamente estuvo por debajo del promedio hasta el mes de diciembre, donde se subió. Enero bajó por debajo del promedio, febrero volvió a subir, un comportamiento totalmente errático, y después, ya en salidas de agua, también fue muy errático, ¿no? Del anterior año, 2018-2019, fue la segunda inundación o segundo periodo de inundación más alto que hemos tenido en los últimos años. Afortunadamente, llegó tardíamente y no nos afectó tanto. Sí hubo algunos efectos, pero no como la del 2014. Y fíjense cómo a partir de noviembre arrancó muy parecido al promedio. En octubre estuvo por debajo la línea azul, pero ya en noviembre se fue por encima, diciembre, enero con un pico
en febrero y abruptamente cayó en marzo. Entonces, todos esos cambios, todo eso afecta los sistemas de producción. Entonces, si nosotros no definimos estrategias que nos ayuden a uniformizar a los animales, nos podemos cometer errores al momento de selección. Y por eso es que la temporada de servicio, la monta estacionaria, es una condición sine qua non para minimizar estos efectos. Adelante. Otra prueba del cambio que se ha tenido, del cambio climático, es un promedio por décadas de la lluvia, en las últimas 5. Fíjense la primera columna, a mano izquierda, 70-80, la década de los 70 al 80, y la década de los 80-90, los promedios de lluvias estaban sobre los 1850 milímetros por año, y cómo cae en la 90 al 2000, cerrando esa década con la sequía del 2010, como la vimos en la foto, alrededor de 1650 milímetros, siguió disminuyendo en la década del 2001 al 2010 a 1550 milímetros, que no es poca cosa de lluvia, pero en comparación a las 3 décadas anteriores era bastante menos, y como en la última década, de 2011 al 19, ha ido recuperando los niveles de lluvia de los años, de las 2 primeras décadas. Esa de 2011 al 19 incluyen los 2 años de mayor precipitación histórico de todo esto. Y todo esto indica que son problemas de cambio climático. Y el cambio climático es una realidad y ya no es una cosa por ahí efímera que oíamos y escuchábamos, pero ahí están las pruebas de que sí existen y que sí nos están afectando. Adelante. Bien, ya entrando en el tema atrás, por favor. Entrando en el tema ya el estudio de caso como tal, para el año 72 se hace una publicación de estos datos de los primeros años que se registraron esta información. El doctor Place llega en los años 60 con los dueños para ese momento, y los actuales hasta ahora, que son la familia Bauer, con uno de ellos, que era don Bernardo Bauer, a establecer un sistema de producción en el trópico o subtrópico racional de producción de carne. Para ese momento era básicamente con ganado criollo y con la introducción de algunos animales Nelor y otros importados de Estados Unidos, Brahma, y básicamente comienza la producción de esto. Ahora, no sé si te regreso un poquito y vuelves a ver si sale el cuadro. Ajá, por favor. Ahí, ok. Fíjense que a partir de 1948 se comienza a registrar información. Para ese momento eran porcentajes de partos, no se hacía palpación, y durante esos años esa estancia pasó, eran creo que 3 estancias para ese momento, se pasó de 4.800 vientres a 8.600 vacas o vientres, ¿no? Vean, fíjense cómo no había temporada de servicio desde 1948 y los porcentajes de partos eran bien variables, con lo mínimo del año 58 de 23%, o sea que de cada 4 vacas que estuvo ahí durante todo el año, solamente una, o un poquitico menos de una, dio una cría, ¿no? Y un máximo de 55%. Entonces era muy variable, muy bajos los porcentajes, y durante todo el año había temporada. Siguiente. Este promedio de 14 años sin temporada fue de 45% de partos en esa estancia con ese número de vientres. Adelante. Y estas son un lote de novillas pastoreando pastura natural. Estos números que estamos viendo de hace 60 años atrás, lamentablemente en Latinoamérica es una de las condiciones que más limita la producción en estos sitios del mundo. Es muy común ver
esos números hoy en día, básicamente porque muchos no tienen temporada de servicio. Y si la implementan, comienzan que si a correrla al inicio, que si a correrla al final, porque no lo creen, porque no confían en eso, porque la implementan mal, además de todas otras cosas que vamos a discutir un poquitito más adelante. Pero hoy en día esos números no son tan distintos. Adelante. Bien, a partir de 1962, con el mismo número de vacas, se comienza el establecimiento de la temporada de servicio. Y fíjense cómo en los 3 primeros años del establecimiento, del 62 al 64, que solamente hubo 2 meses del año que no tuvieron toro, aumentó por encima del valor máximo de los últimos 14 años, 60%. A partir del 65 se bajó a 6 meses y a partir del 66 hasta el 75 de 5 meses. Y fíjense cómo hubo un año de 81% en el año 69, con variaciones del 73, 76, 74, pero casi duplica lo que se venía haciendo en los años anteriores. Y yo estoy casi seguro que estos 5 meses de temporada era porque no se creía en ella en ese momento y no lo bajaron a 4. Porque si hubiesen sabido que la temporada les iba a mejorar, acortando la temporada se le iba a mejorar, la preñez lo hubiesen hecho. Adelante. Bien, fíjense, a partir del año 81 es cuando bajan 15 días y lo bajan a 4.5 meses de temporada con excelentes valores. Y en 26 años, desde que se comenzó a establecer la temporada hasta el año 87, fue de 70%. En el año 87, por cuestiones internas del país, de Bolivia, se toman unas decisiones gerenciales dentro de la estancia y se paraliza el programa que se venía estableciéndose desde el año 62 hasta ese momento. Y se paraliza prácticamente todo el programa genético que se estaba haciendo hasta ese entonces. Y se retoma posteriormente en el año 97, que ya vamos a ver unos datos más adelante, ¿no? Pero haciendo un corolario o un resumen de lo que se hizo hasta ahora, piense cómo el impacto que tuvo sobre el porcentaje de parto el haber establecido meses de temporada de servicio. Son números reales, son números en un grupo de vacas bien interesantes que desde 4.800 a 8.600 porque fueron creciendo a través de los años y es una realidad que se tiene en ese entonces. Adelante. Este es un lote de cerros en unos potreros que son mixtos natural con humirícola. Adelante. Bien, este es el cuadro donde resumo el porcentaje de preñez de los últimos 23 años del programa genético. Para hacerlo corto, resumí en la primera línea, son 4 categorías, las vaquillas o novillas de primer servicio, que en este caso entran con 2 años a temporada, las vacas de primera lactancia, las lactantes mayores, las no lactantes y el total de vacas. Y resumí la información en la primera década de estos últimos 23 años, la segunda década y los últimos 3 años. Fíjense cómo perdón, la preñez de la vaca de primer servicio en la primera década fue de 83%, con casi 6.000 vaquillas totales, y como en la segunda década hubo una disminución a 79, pero aumentamos casi en 2.000 vientres totales, 2.500 vientres más totales, 1.500 más en esa segunda década, ¿no? Incluyendo el año de sequía, que fue el 2010, incluyendo el año de inundación del 2014, que la preñez de las vaquillas en esos años del 2014 y 2015 fue del 50%. Si nosotros no hubiésemos tenido la constancia y la disciplina de mantener la temporada de servicio, nos hubiésemos puesto a inventar por querer tener más preñez y estos resultados que estamos viendo ahorita hubiesen sido un descalabro de no haber mantenido la temporada. Fíjense la preñez en primera lactancia en la primera década fue el 68%, después bajó a 50%, básicamente
afianzado o determinado por los cambios climáticos de lluvia, sequía, básicamente eso. Las lactantes no dejan de ser lactantes por ser mayores. Fíjense también cómo disminuyeron esa segunda década. Las no lactantes básicamente se preñan solas, por decirlo así, y un total de vacas palpadas durante esos años de 28.000 vacas en la primera década y 33.000 vacas en la segunda década, con 80% en la primera y 75% en la segunda. Cuando les decía por allá, cuando estábamos en las inundaciones, que por fin estábamos comenzando a retomar los números de esos números que ya habíamos tenido en esos años anteriores, dice como en 2017, las vaquillas o novillas comienzan a aumentar a 86, 83, 87%, con un número interesante hoy en día de 848, y en este 2020 entraron casi el 90% de las novillas disponibles, que fueron 976, algo por así, ¿no? Que determinan que el rebaño ya está respondiendo nuevamente y que las condiciones ambientales ya están determinadas para que obtengamos los valores de preñez necesarios. La vaca de primera lactancia es una vaca que muy sensible a los cambios si no llueve a principio de temporada o llega a parto con muy mala condición, van a sufrir en su siguiente preñez, y por eso esos valores tan extremos, ¿no? De 37% del 17, 363 del 18, 19, 47%. Las lactantes mayores, poco menos sensibles a esos cambios, alrededor del 78% promedio histórico. Las no lactantes no tienen problema, y un total para 3.000 a 3.300 vacas por año, entre 71, 79, 76, y un promedio de 23 años de 77%. Adelante. Un lote de toros de 3 años, reproductores. Adelante. Este es un rebaño. Hasta ahí llega la información que les tenía de la estancia aquí en Bolivia. Y esto es una muestra de unos datos en Venezuela, donde el doctor Place llegó también allá, estableció una temporada de servicio en unas estancias, en una finca, en unos hatos. Y fíjense que en el 63 él llega a esa finca, un lote de vacas pequeñas de 170, 215 vacas. Y no hubo registro de parto. En el 64 bajaron a 7 meses, pero tampoco hubo el registro de parto. Y ya en el 65 comienzan de una vez a establecer la temporada de servicio. Y comienzan a registrar el porcentaje de parto. Ese año 65 hubo 49%. Al 66 pasaron de una vez a 4 meses y comenzaron a mejorar considerablemente los valores de partos para ese entonces. En el 72 y hasta el 2015, que yo estuve en ese grupo trabajando, la temporada pasó a 3 meses, y fíjense cómo se pasó a 68% y después a 81%, y el promedio de la preñez durante los años del 2005 al 2015 fue de 82%, y ahí hay por lo menos, creo, se diga en memoria, 2 o 3 años con 90% de preñez en el rebaño. De manera que estas eran condiciones obviamente mejoradas, distintas a las que veníamos viendo hasta ahora de sabana, ¿no? Eran pastos cultivados, pero también es un criterio que puede establecerse, y más aún cuando las condiciones ambientales lo permiten. De hecho, había otros datos que no están en estos datos, que tenían solamente temporada de servicio de inseminación y tenían valores de preñez del 82%. Después podemos hablar también de la estrategia, cómo entra la inseminación artificial dentro del esquema de temporada de servicio, ¿no? Adelante. Esto es lo otro que le quería enseñar. Esto es una curva en donde en la eje de las X, lo que va de 3 a 17 es la edad de la vaca al parto, y en el eje de las Y es el intervalo entre partos, que para ese entonces, hablo de 1970, 66, por allá, en 10 rebaños, se registraron 5.664 intervalos, y vemos cómo básicamente los animales más jóvenes, de 3 a 5 años, tienen un intervalo entre parto mucho más alto,
y las vacas mayores de 14, de 13 a 16 años, un intervalo entre parto también mucho más alto, ¿no? Los animales adultos mayores, maduros por decirlo así, de 6 a 10 años, son los que tienen menor intervalo entre partos. Pero lo interesante aquí es que, gracias Jorge por esa ayuda, lo interesante aquí es que este efecto de la edad en esa amplia variación de los intervalos entre partos entre esos grupos, porque un dato adicional es que la mayor proporción de los rebaños bien organizados está dado o por animales de 3 a 5 años y en los mal organizados por un grupo de animales muy viejos, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una temporada de servicio, como era en el caso donde se levantó esta información, esta va a ser nuestra realidad, donde la mayor proporción de animales, en el caso de que tengamos un rebaño bien organizado, pero sin temporada de servicio, que es una paradoja, vamos a tener animales jóvenes con muy alta intervalo entre partos, pero si no tenemos el rebaño organizado y no hacemos selección, vamos a tener un rebaño viejo y vamos a tener también alta intervalos entre partos. Y de esta forma es que la temporada de servicio nos ayuda a minimizar los efectos de la edad de la vaca sobre la preñez. Y es otra ventaja de la temporada de servicio. Adelante. Un grupo de vacas de atención de parición, una foto reciente, de la mansedumbre de ese ganado, donde aquí básicamente se rodean los animales, se traen hacia ese sitio y allá se traen los becerros al sitio donde se anotan la información del dato de la vaca, se le tatúa su identidad personal o particular a cada becerro y se descorna y se le hace el queme en la paleta del mes de nacimiento. Adelante. Bueno, miren, hablamos ya de lo que es la temporada de servicio, vimos sus efectos en un caso real, desde no tenerlo hasta lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Y a qué nos lleva esto? Cuando tenemos temporada de servicio, hay una condición que nosotros denominamos el estado de lactancia, que básicamente es la relación que existe entre el número de días que suceden entre el parto y el inicio de la siguiente temporada. Cuando las temporadas son muy largas, nos va a incidir en que vamos a tener animales pariendo dentro de la temporada de servicio. Cuando las temporadas son más cortas, lo más corto razonablemente hasta el momento, o hasta determinada por la mejor calidad de información, es la de 3 meses. Y esto nos permite esta garantía, que toda vaca que tiene en su estado de lactancia que haya parido 30 días antes, mayor a 30 días antes de la temporada de servicio, su resultado de preñez pudiera estar de 16 a 26% más de preñez por encima del promedio. Si las vacas tienen su parto de 1 a 29 días antes de la temporada, van a tener una preñez, o pudieran tener una preñez de 1 al 10% sobre el promedio, y las vacas que tienen su parto en la temporada disminuyen su preñez o su probabilidad de preñarse de menos 29 a menos 25% por debajo del promedio. De manera que cuando tenemos una temporada muy larga, porque puede incurrirse en el error de decir, no, yo voy a tener una temporada de 5 meses, caes en este problema, donde vas a tener muchas vacas en el grupo 2 y el grupo 3, y disminuye su probabilidad de preñarse. También ocurre que porque no llovió, o porque llovió mucho, o porque los animales estuvieron flacos por mal manejo, se extiende la temporada, vamos a extenderla. Ahí van a tener problema el año siguiente con estas probabilidades de manera que el estado de lactancia es una condición que una temporada corta de 3 meses, máximo 4, nos ayuda a manejar esta condición. Adelante. Bien. No solamente el hecho de tener la temporada de servicio nos va a garantizar directamente que vamos a obtener buena reproducción. Vamos a tener una buena eficiencia reproductiva, ¿no?
hay que hacer control ginecológico, hacer un manejo reproductivo del rebaño, hay que hacer un control ginecológico de la hembra. Y eso se hace una vez que se termina la palpación, la temporada, perdón, se hace la palpación y se determina cuáles son las vacas vacías. Y de esas vacas vacías, su problema, ¿no? Si es un problema de ovario, si es un problema de cuernos, si es un problema de cuerno. Entonces hay una revisión ginecológica de la hembra y eso nos ayuda a obtener la temporada de servicio. Una condición importantísima es la revisión, el examen clínico externo, físico de los toros y las pruebas andrológicas de los machos, ¿no? De los toros y los machos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las vacas en buena condición, tenemos los mejores potreros, tenemos el buen manejo, hicimos la temporada de servicio, le hicimos caso al doctor, etcétera. Pero no hicimos pruebas andrológicas a los machos y resulta que tenemos unos toros enfermos, unos toros muy viejos, o rencos, o qué sé yo, y no preñan. Entonces el problema no es de la temporada, el problema es del toro, ¿no? También se incurre en el error de no tener una relación adecuada vaca-toro. Se estima que una vaca, un toro pudiera servir en sabana, en grandes extensiones, un máximo de 20, 25. Esa relación no debería pasar de 20, 25 vacas por toro. Yo soy de la idea que en grandes extensiones tienen que hacerse un poco más, más pequeño la relación, quizás 18, 19 toros, vacas, perdón, por toro, y manejo durante la temporada de servicio de estos rebaños, en donde revisar que los toros están trabajando, hacer un rodeo, hacer una parada, como llamamos en Venezuela, de estos rebaños, en los saleros, en los molinos, en los abrevaderos, en las aguas, en los caños, de manera que los toros se consigan con las vacas y la vaca con los toros, y eso hacerlo por lo menos 2 veces por semana para que ayuden al establecimiento de una mejor obtención de eficiencia reproductiva. Y aquí está lo del manejo del programa de inseminación artificial, donde se puede establecer un programa de inseminación artificial dentro de la temporada de servicio. Si tenemos una temporada de 4 meses o de 90 días, podemos agarrar de 45 a 60 días de eso total de días, los primeros 45 a 60, y establecer un programa estratégico de inseminación artificial en las vacas que tienen mayor posibilidad de preñarse. En primer lugar, la vaca ahorra, la vaca no lactante, si fuese el caso de los hatos que lo tienen, y o si no, de la vaca de primer servicio o novillas que en los hatos que estén bien levantados también tienen unos buenos valores de preñez, como vimos en la temporada. La idea es que el programa de inseminación no incida sobre la eficiencia total. Si nosotros hacemos inseminación artificial y nos afecta la preñez total, estamos haciendo algo malo con la inseminación y estamos perdiendo plata en ese sentido. Entonces, eso se lo dejo por ahí. Después podemos hacer otra conferencia sobre inseminación artificial y el manejo dentro de una temporada de servicio. Adelante. Bien. Este es un lote de vaquillas esperando su momento de monta. Eso fue el año pasado, era lo seco que estaba para ese momento, pero ellas estaban en buena condición porque se establecieron ya estrategias de manejo donde tienen fibra, se maneja la salud ruminal, por decir algo, con nitrógeno no proteico, sales minerales durante todo el año y algo de energía, y eso nos ha ayudado a hacer un mejor levante de la hembras. Adelante. Bien, otro factor que afecta a la reproducción es la nutrición, ¿no? Cuando hay una disminución de la eficiencia reproductiva es porque básicamente hay una baja del nivel nutricional. ¿Dónde está el nivel nutricional bajo? En la escasez de nivel de proteínas y energía. Y básicamente son periodos críticos. Entonces, en periodos críticos donde tenemos una deficiencia de los niveles de proteína y energía, en la vaca o las vaquillas o las novillas no se nos recuperan de esa mala escasez de nutrientes y por lo tanto tenemos una mala eficiencia reproductiva. Y básicamente están dependientes de la estacionalidad de la lluvia y la sequía, ¿no? Fallas o ausencia de la oferta de sal mineral o mineralizada, eso es importantísimo en la mayoría de los suelos de Latinoamérica.
hay una deficiencia del fósforo y con el fósforo del cobre y de los micros zinc, selenio, cobre, cobalto, que actúan directamente sobre la eficiencia reproductiva. Y esto está dado por la calidad de los suelos de esa sabana. Adelante. Bien, adelante. Bien, seguimos con nutrición, que es un factor importante dentro de la eficiencia reproductiva. Es la calidad y la oferta forrajera, que ya vimos que era dependiente del cambio de clima, por lluvia o sequía. ¿Y cómo se presenta esta deficiencia nutricional en las hembras? Una mayor edad de pubertad y por ende su primer parto, porque en la medida que la vaca o la hembra tiene una mayor edad de pubertad, en esa misma medida se le retrasa su primer celo reproductivo, y por lo tanto va a obtener un primer parto con mayor edad. Antes, en los rebaños no mejorados, era muy común tener partos de 4 y 5 años, y en algunas fincas hoy en día eso sigue sucediendo. La vaca lactante la afecta mucho la nutrición y todos estos factores que vimos anteriormente, y básicamente la primera lactancia es muy sensible a cambios de calidad forrajera y de condición corporal. Y esto viene dado básicamente por un bajo desarrollo postdestete. Nosotros tenemos que garantizar pesos no menores a 150 a 160 kilos al destete con 6 a 8 meses de edad, y de ahí en adelante hasta los 2 años tenemos que garantizar por lo menos 300 gramos de ganancia promedio, para que nosotros podamos tener a los 2 años una hembra de reemplazo de aceptable calidad, y sobre todo, y muy importante, una vaca que sea de buena eficiencia reproductiva en su vida de ahí en adelante. Y eso básicamente se logra en el destete y su posterior levante, ¿no? El desarrollo. Adelante. Obviamente las enfermedades no pueden estar fuera de todo este tema, porque es necesario establecer planes de vacunación o programas de inmunización. Juan Carlos lo explicó bien, aunque fue un caso de leche en la anterior estudio de caso, planteó la necesidad de establecer un programa de inmunización que ayude al rebaño a obtener defensas contra enfermedades como la brucelosis, la leptospirosis, hemo y endoparásitos. Y en el caso de estos países, Venezuela, ni hablar, y bueno, Colombia ya está saliendo de todo este tema de lactosis y la estomatitis, porque son animales, sobre todo la lactosis y la estomatitis, pues son enfermedades que no afectan directamente la reproducción, pero afectan la condición corporal. Y ya vimos que la condición corporal afectada puede generar una disminución, o es una condición sine qua non para que tengamos una eficiencia reproductiva muy mala. Y por último, el complejo respiratorio. Para mí, sería el orden en a qué enfermedades atender en un rebaño de carne. No, a veces queremos controlar el complejo respiratorio y resulta que tenemos problemas de brucelosis, de leptospirosis, de hemo y de endoparásitos, y entonces queremos comprar lo último que tenemos que controlar, ¿no? Y muy importante como buen mensaje es que tiene que haber un programa de inmunización o de vacunación para lograr una buena eficiencia reproductiva. Adelante. Lote de vacas paridas. Adelante. Previo a temporada era eso. El clima, como ya lo vimos, altas temperaturas y humedad afectan sobre todo a los mostauros y sus cruces, extremas lluvias, inundaciones y sequías. Vimos también las consecuencias que pueden tener eso sobre la eficiencia reproductiva. Adelante. El tema de los toros es un factor fundamental dentro de la eficiencia reproductiva. ¿Por qué? Porque animales que no tienen líbido, que no tienen interés por las vacas, que tienen baja capacidad de fecundación porque no le hicimos su prueba andrológica, puede haber una variación de preñez en toros de 37 a 96%. Imagínense esa variación que hay entre la capacidad de preñar de los toros y la
forma en que nosotros tenemos de hacer una evaluación de los toros es examen clínico, examen físico, examen del andrológico y la evaluación durante la temporada de servicio. Rodear los animales que muestren interés y todo esto, ¿no? Que no haya una dominación de toros viejos que lo que hacen es golpear a los jóvenes y no los dejan montar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es importante mantenerlo, ¿no? Y la edad, porque animales, toros mayores de 5 años, de 6 años, lo que hacen es pelear, no dejan montar a nadie, y eso, además de que no preñan, que es lo importante, interviene sobre el intervalo generacional. El intervalo generacional hay que acortarlo para que haya una ganancia genética. Esa ganancia genética no es solamente peso, es eficiencia reproductiva, es eficiencia productiva, conversión de alimentos. Hoy en día se están hablando de muchas cosas al respecto sobre lo que se puede mejorar un rebaño, y todo parte de buena parte de eso, el inicio comienza con los toros. Un lote de vaquillas también previo a temporada. Bueno, ya para terminar, me extendí más de la cuenta. ¿Qué podemos hacer para encaminar la producción hacia un buen destino, ¿no? 1. Establecer una temporada de servicio de 3 a 4 meses. Establecer un destete a una edad de 6 a 8 meses, porque eso tiene un efecto en dos aspectos: favorable para el becerro y favorable para la madre. El becerro comienza a ser independiente más joven y, por lo tanto, ayuda a su capacidad ruminal a ser más eficiente. Y en la vaca, porque le ayuda a mejorar la condición estando gestante para su próximo parto. Garantizar una ganancia por destete sobre 350 gramos en las hembras por destete. Establecer programas de suplementación estratégicos. La sal mineral o mineralizada no debe faltar durante el año, y en época seca establecer estrategias con nitrógeno no proteico, algunos energéticos, y hay herramientas hoy en día y conocimiento y tecnología que ayudan a utilizar la fibra de una manera eficiente. Y el establecimiento de programas sanitarios. Adelante. El programa de selección y eliminación de vacas que forman parte del programa genético. Los programas genéticos de lo que estamos hablando hoy aquí, con esta creo que ya cierro, es un programa genético orientado hacia la producción, ¿no? Que es muy distinto a lo que se establece con los animales de pista y a los animales de feria, etcétera, etcétera, donde básicamente normalmente no hay temporada porque esas pobres vacas las están superovulando, lavando, etcétera, etcétera, y son unos criterios de producción muy distintos a lo que estamos haciendo, ¿no? En la parte de producción. Aquí estamos hablando de producción de carne, a pastoreo, a pasto, en sabana, con criterios tecnológicos probados, que efectivamente se han hecho, y son experiencias probadas y comprobadísimas, ¿no? Y bien, el programa de selección para eliminar vacas, porque con esto hacemos selección y con esto hacemos programas genéticos, es eliminar toda vaca que tenga brucelosis u otras enfermedades. Si hay animales, vacas que tienen crías con defectos genéticos, también deben ser eliminadas. Y entramos ya en la eliminación, y todavía queda espacio para eliminar las vacas porque afecta al rebaño. Eliminar las vacas vacías en su primera temporada de servicio. Vacas que no quieren a sus crías, lo que llamamos mala madre, también deben ser eliminadas. Y el grupo de vacas que tienen años vacíos, bien sean alternos o seguidos, también deben ser eliminadas del rebaño, porque esto es lo que nos va a permitir la evolución de la eficiencia reproductiva vía selección de las vacas. Adelante. Bueno, eso es lo que les traía. Disculpenlo rápido a última hora, pero era mucha información que estaba por ahí. Muchas gracias. Doctor Luis, gracias a usted. Realmente yo no conocía que en Bolivia
tuviese esa magnitud de una estancia, de esa ganadería, y muchas gracias por todos los comentarios claros. Aquí al privado me han llegado muchas felicitaciones y unas preguntas. ¿Le parece si comenzamos con las preguntas, doctor Luis? Sí, cómo no, adelante. Ahí Listo. tenemos, ahí tenemos en el público al gerente de la estancia por si quiere aportar algo también. Vale, claro que sí. Y también déjeme saludar al doctor Julio Laya, que es una de las personas que más ha trabajado monta estacional en todo el país, y la doctora Juliana Díaz de Aguachica. Aquí hay una pregunta donde menciona el señor Pedro Gómez, ¿qué es lo más difícil de empezar la monta estacional? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, eso es comenzarla, ¿no? Establecerla, el que la persona, el ganadero se convenza que con la temporada, que con poco tiempo de estar las vacas con los toros, van a generarse esos niveles de preñez. Eso es parte de lo más difícil, ¿no? La parte del convencimiento. Pero si se hace bien y se acompaña de lo que hablamos rápidamente, con todo lo demás, manejo, nutrición, suplementación, alimentación, sanidad, prueba de los toros, no hay por qué temer de que no se va a obtener buenos resultados. Eso es lo más difícil. Gracias, doctor Luis. Y don Pedro G., si puede ampliar un poquito el tema de las vacas que paren más temprano o más tarde. Sí, eso es es un estado, nosotros lo llamamos estado de lactancia o condición de lactancia, en la cual se demuestra que teniendo temporada de servicio, fíjense una cosa, nosotros comenzamos la temporada en octubre, la duración de la gestación de la vaca, según, es de alrededor de 290 días, promedio. Eso quiere decir que esta vaca obtiene sus partos arrancando en octubre, alrededor de agosto, septiembre, ¿no? Y en el caso de ahí de espíritu, son ya los finales del pico de la época seca que nos permiten manejar los animales en áreas de estero, en áreas de bajío, con buena condición corporal, con buena oferta forrajera, además de todo lo que hemos hablado. Entonces, esta vaca tiene entre su parto y el inicio de su siguiente temporada en el año posterior, por lo menos 60 días, ¿no? Entonces ya vimos que la vaca que tiene más de 30 días antes de que inicie su temporada de paridas, antes de que inicie su siguiente temporada, tiene mayor probabilidad de preñarse que la que tiene parto entre 1 y 29 días antes de su inicio de temporada, y mucho más chance de preñarse que la que tiene su parto dentro de la temporada de servicio, ¿no? Entonces lo que queremos es que con la temporada de servicio preñar temprano para que la vaca tenga su parto, tenga su cría previo a la temporada. Y lo ideal sería que el 85 al 90% de las vacas tengan sus partos antes de la temporada de servicio. Por eso es que uno procura de que la temporada sea corta, de manera que si la temporada es de 90 días, la vaca que se preña en el tercer mes va a estar pariendo casi arrancando la temporada, y esa va a estar casi con poca probabilidad de preñarse por los resultados que hemos obtenido. A eso nos referíamos con el estado de lactancia. Muchísimas gracias, doctor Luis, muy claro. Aquí hay una pregunta de María Cristina Sáenz, un agradecimiento. ¿Y qué porcentaje significa en el presupuesto de la finca este programa de monta estacional, y qué impacto económico positivo en términos porcentuales? No, me lo repite, por favor, que no hubo una interrupción. Tranquilo. ¿Qué porcentaje significa en el presupuesto de la finca este programa, y qué impacto económico positivo en términos porcentuales? No, ay, si selecciona, ahí no estoy leyendo, se selecciona por vaca por precocidad. Mira, María Cristina, no tengo, o sea, forma de decirte precisa esa respuesta, ¿no? Pero la temporada de servicio es el eje fundamental, es el eje vertebral,
la columna vertebral de todo el proceso. Con ella arranca todo de ahí en adelante, porque nosotros sabemos cuándo vamos a arrancar la temporada y hacemos hacia atrás, previo a la temporada, la evaluación de los toros, la evaluación de las vacas, la organización de todo lo que significa lo que va a inseminación, lo que va a monta directa, lo que va a unitoro, porque formamos parte de la NSP y un programa genético que tenemos ya 23 años, como lo expliqué, y entonces establecer que cuánto nos cuesta esa monta estacional no es tan fácil, ¿no? Porque todo forma parte de la monta estacional, porque la monta estacional es la que nos está diciendo qué debemos hacer antes de ella, qué debemos hacer durante ella, y qué debemos hacer posterior a ella, ¿no? Con los partos, la palpación, parto, destete. Entonces, el impacto económico que tiene el tener una monta estacional, seguramente, con toda confianza, te digo que son positivos esos impactos, y de manera que decirte un valor no lo tengo, pero de que es favorable, lo es porque disminuye aumenta la eficiencia reproductiva en primer lugar. Toda finca, todo sistema de producción radica su potencialidad en ese momento que se preñan las vacas. Si no se preñan las vacas, no hay nada que hacer, ¿no? Y lo ideal es que se preñen cuando el hombre lo determine, cuando la gerencia lo determine. Y de ahí en adelante, bueno, ya tenemos partos, disminuimos, aumentamos supervivencia, disminuimos mortalidad. Miren, en ese dato, en esas condiciones que les señalamos, nuestro porcentaje de pérdida parto destete está por debajo del 4%. De cada 100 becerros que nacen, de 3.200 vacas que tienen el programa, menos del 4% de los becerros se pierden. Y eso se lo debemos en buena parte a la temporada de servicio y a un personal que no lo nombré ahí, a un personal que está constantemente siendo capacitado en cuanto al objetivo de la temporada de servicio, a la integridad de ser un trabajo bien comprometido, responsable, y eso es importantísimo. Y se me olvidó que el personal esté comprometido y responsable con lo que se está haciendo. Y eso va con la capacitación. Y en cuanto a la selección por vacas por precocidad, no, en estas sabanas no estamos haciendo aún selección por precocidad, salvo que la vaca de primer servicio que entra en temporada, que no queda preñada, se elimina. Eso sí lo estamos haciendo. Listo, doctor Luis, muchísimas gracias. Terminada la temporada de servicio, ¿cuántos días después hace la evaluación de la preñez? Los 45 días, entre 45 y 60 días. Muchas gracias. Una pregunta de Daniel Mauricio. ¿Para qué época se planean los partos? ¿Época seco? ¿Época de lluvias? Y de igual manera la temporada se hace en época seca, en época de lluvias, como reforzar esa parte, doctor Luis. Los partos, como la temporada arranca el 15 de octubre para las novillas y no lactantes, 15 de octubre, y la vaca parida arranca su temporada el 1 de noviembre, porque eso es parte de la estrategia cuando establecemos temporada de servicio, ¿no? Podemos hacerlo o no, pero en esto lo hacemos, en donde arrancamos 15 días antes a las novillas y a las no lactantes, y terminamos 15 días antes también. Entonces los partos comienzan a ocurrir a partir del mes, finales del mes de julio, principios de agosto, por ahí, y eso es pico de época seca. Y los partos ya terminan ahora, nosotros ya arrancamos la temporada, ya estamos a mitad de temporada si se quiere, y los partos terminan ahora a finales de noviembre, por ahí, más o menos, ¿no? Porque las vacas paridas tienen su temporada, perdón, a partir del 1 de noviembre. Lo que pasa es que no quise entrar tanto en el desarrollo de lo que es el trabajo interno de la temporada, porque creo que el mensaje era más hacia el hecho de tener temporada, ¿no? Pero ocurre, lo hacemos en época seca. ¿Cuál es la otra, Jorge, por favor? ¿Cómo se establecen los meses del año? ¿Cómo saber cuáles son los mejores meses? ¿Y qué se hace con los toros fuera de este periodo? Bueno, empezamos por la última. Los toros durante el periodo que no están en monta están de vacaciones. Así
es una inversión que está ahí. Algunos dicen que, bueno, que es un capital que está estacionado allá, pero bueno, es el modo, ¿no? Es la forma en que tenemos que manejar eso. Y la época en donde establecer una temporada de servicio va asociada al equilibrio que debe haber entre buena condición para que la vaca se preñe, ¿no? Y buena condición para que la vaca tenga el parto, porque eso es fundamental. En realidad son tres factores fundamentales, ¿no? Buen momento para preñarse, buen momento para parto y buen momento para destete. La noticia mala es que si tenemos buen momento para preñez y para parto, para destete no lo vamos a tener, ¿no? De hecho, nosotros tenemos los destetes a partir de febrero, pues si se acuerdan la curva de lluvia, es en el pico de las lluvias, pero nosotros nos interesa tener la vaca preñada. Si no hacemos la vaca preñada a la temporada en ese momento de inicio de lluvia, cuando comienzan a mejorar las condiciones de la sabana, no lo vamos a poder hacer porque una vez que se inunda la sabana, se desmejora la condición y no vamos a tener buenas condiciones para tener una buena preñez. Y si lográramos obtener una buena preñez con una sabana inundada, los partos van a estar ocurriendo muy cercanos a la inundación y pudiéramos tener problemas de mortalidad de becerro. De manera que nosotros iniciamos la temporada comenzando las lluvias a principios de octubre, mediados de octubre. Los partos ocurren en época seca, pero con una sabana que la manejamos para que las vacas tengan una buena condición corporal, porque es una sabana inundable, y conjugamos el momento ideal de mejora de la condición de cobertura de forraje y calidad de forraje para la preñez con seco en los partos, de manera que el becerro, cuando llega el momento de la inundación, ya tiene fuerza, ya son unos animales más grandes. Esa foto que está ahí eran unos becerros del programa de inseminación. Aquí el becerro mayor o de menor edad, si se quiere, estaba menos a 45 días y el máximo debe haber estado entre 75 y 80 días. Y de manera que esa es la forma de establecer la estrategia. Hay sitios en donde no hay inundación, pero entonces se puede hacer la temporada más entrada a la época de lluvia con mejor cobertura de pasto. No importa que los partos de forraje para la preñez, no importa que los partos entonces del año siguiente ocurran comenzadas las lluvias, porque son áreas altas, sí se van a pelar un poquito, no les voy a mentir, pero no inciden sobre la mortalidad de los becerros. Doctor Luis, otra pregunta de Ángela. Si no descarta la vaca no preñada en la temporada de servicio, ¿la deja expuesta a toro o la preña mediante inseminación artificial? No, la vaca, el manejo de la temporada en la estancia es el siguiente. El 80% de las novillas entran a inseminación artificial, que desde hace 2 años para acá estamos haciendo inseminación a tiempo fijo en ese grupo de vacas. Y todo lo que está en inseminación desde hace 2 años para acá está con inseminación a tiempo fijo, ¿no? Por 45 días, ¿no? Pasado ese tiempo, estas vacas que estuvieron en inseminación van con toro hasta el final de la temporada de servicio. Pasados 45 días, la culminación de la temporada, se hace la palpación. Y en el caso de las vacas de primer servicio, que son las novillas, la que quedó vacía se elimina, se va a venta. Ellas se vuelven a entorar después que se pasa todo el trabajo de palpación, pero para venta cría. Ya no quedan en el rebaño. En el rebaño solo quedan las que quedan preñadas. Igual ocurre con las vacas lactantes mayores, de más de 3 partos, en la cual la que queda vacía es eliminada también. Hoy en día, eso es un lote de vacas eliminadas por reproducción pudiera estar cercano al 15, al 18% de las vacas de rebaño. ¿Las vacas de primer parto que no se preñan deben salir sí o sí? No, las de primer parto, hoy en día todavía las mantenemos en el rebaño y le damos esa sola oportunidad de quedar vacías. Porque son los animales que más afecta el ambiente. Y como estamos viendo, es un ambiente muy extremo. Entonces, bueno, todavía
no hemos tomado la decisión de eliminarla también, pero a futuro la idea es dejar solamente lo que se preña. Es una forma de presionar al rebaño. Listo. Y pregunta don Federico Zuluaga, ¿cómo es el manejo y prevención de enfermedades reproductivas en la estancia espíritu? IBR, diarrea viral, lepto, ¿cómo es? Hoy en día tenemos un esquema vacunal para las primovacunadas con el complejo respiratorio IBR de bebé, 2 dosis, pues, vacuna y revacuna, antes de la temporada. Después, ese mismo novillas que llevan 2 dosis de complejo respiratorio, llevan una tercera dosis de lectospira al final de temporada y una cuarta dosis de lectospira sola en la palpación, a la preñada. Y a las vacas mayores que no llevan refuerzo de complejo respiratorio, ellos arrancan su temporada con complejo respiratorio, que llevan lectospira, esa vacuna, por cierto, ¿no? Y vacunamos a la palpación, al salir de temporada, con lectospira y a la palpación lectospira también. 3 dosis por año. Súper bien. O sea, la vacuna siempre debe ir sí o sí en cualquier programa de monta estacional. Sí o sí, sí o sí. Y hacemos programas contra hemoparásitos, contra tripanosoma, importantísimo en momentos de la palpación, lo que está preñado, se le aplica cuando conseguimos por aquí isometamidium, y si no, trabajamos con eliminación. Eso nos mejora Perfecto. muchísimo. Y me preguntan por el interno, ¿cuántos vaqueros requiere para atender la curación de ombligo, el descorne, identificación por cada 100 partos? Hay, ¿Cómo lo manejan? hay dos grupos. Hay dos grupos de 4 a 5 vaqueros por rebaño, porque son rebaños de 400 vacas que están en un potrero y hay otras 400 pariendo en otro sitio. Entonces la idea es que diariamente se estén revisando estos animales. Estos animales al parto, como les dije, se tatúa el número de la vaca, se tatúa el número individual de ellos, se descornan, se hierran en la paleta y se pesan. Perfecto. Y dice don Pedro G, ¿qué opina de 2 temporadas de 65 días en sistema climático bimodal? El tema, don Pedro, de 2 temporadas es que duplicamos el trabajo. Vamos a tener el doble trabajo en temporada, vamos a tener doble nacimiento, vamos a tener doble parto, dobles destetes. Entonces, pudiera complicarnos la situación. Si nosotros ya vimos que con 3 meses podemos obtener buena reproducción, baja mortalidad, mejores pesos, mejor manejo, entonces no le veo mucho sentido hacer 2 temporadas, así sea cortas de 65 días, porque yo creo que al final eso trae más complicación que ventaja, ¿no? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Hay que revisar eso, pero nosotros somos de la idea de trabajar con uno solo. Perfecto. Me llamó también mucho la atención lo que hablaba de la edad de los toros y Ángela Jiménez pregunta cuál es la vida útil de sus toros y cuál es la de sus vacas, porque escuché que toro de 5 o 6 años ya se la pasa peleando, peña menos. Sí. Nosotros establecemos un manejo con los toros. Ellos entran con 2 años de edad por primera vez a temporada y permanecen en el rebaño por 3 años, hasta los 5 años de edad. Eso, ¿no? Entonces garantizamos una alta rotación. Y en el caso de las vacas, nosotros no eliminamos vacas por edad. Nosotros eliminamos vacas por producción. Vaca que se preña, se queda. Y si se preña y cría un bebé cerdo, a pesar de que tenga más de 10 años, se queda en el rebaño. Entonces, el promedio del rebaño está alrededor de los 5 y punto tantos años, y hay vacas de 14, 15 años, pero eso es lo mínimo, ¿no? Pero sí lo hay. Pero nosotros no eliminamos automáticamente por edad. Nosotros eliminamos, que eso nos permite hacer la temporada de servicio con producción. Y los registros, nosotros llevamos registros desde el nacimiento, como lo vimos, hasta la eliminación de las vacas. Nosotros eliminamos a través de un sistema de registro, que es lo que denominamos historiales, en donde vemos
qué es lo que hace individualmente cada vaca y es lo que determina su funcionalidad dentro del rebaño. Doctor Luis, muchísimas gracias. Nos abrió bastante la mente. Este tema de monta estacionaria o monta estacional, como todos sabemos, y usted nos mostró, no es un tema nuevo. Lo que sí quedó muy claro es ese impacto económico positivo, esa especialización de la mano de obra y sobre todo es organización, mejores condiciones, mejores partos, mejores destetos y de verdad, muchas gracias y lo dejo para que se despida y muy buena noche para todos. Gracias, Jorge. Gracias a ti por la oportunidad y a Juan Carlos por la invitación. Gracias por permitirme compartir esta información que de verdad es muy útil para toda la ganadería. Estamos totalmente a la orden. Ahí está la información de mi correo, de mi teléfono y cualquier consulta. Con mucho gusto estamos a la orden. De verdad que muy agradecido con ustedes de poder compartir todo esto. Saludos a Rickson, que vi que se conectó por ahí. Y un gran abrazo para todos y muchas bendiciones. Buenas noches. Sí, voy a abrirle el micrófono aquí a Juan Carlos para que también se despida y un agradecimiento y un saludo a los amigos de Baimida, a Ritson y a toda la gente que nos acompaña. Sigue, Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge. Preferí quedar aquí solamente escuchando la conferencia, Luis, y dejando al doctor Jorge con su gran habilidad para manejar la audiencia y todo este tema de las preguntas. Nosotros en SJT Agro decidimos iniciar este tipo de ciclos de conferencias basadas sobre experiencias de hechos reales, porque creemos que es la forma más digerible de poder conocer las cosas que se hacen en otros ambientes y cómo se logran los resultados. Indudablemente Luis tiene una experiencia impresionante en todo este tema, me dio mucha alegría y un gran saludo para todos los conocidos que se conectaron. Doctor Federico Zuluaga, que tuve la suerte de trabajar con él y tenerlo viendo atos de carne en Venezuela. Rickson, estuvo Juliana Díaz, el doctor Olaya, que pues también estoy trabajando algo con él para mostrar algunas de sus experiencias que son bastante interesantes, de esas hormiguitas que trabajan y logran muchas cosas. Nosotros en 15 días estamos trabajando para hacer el tercer webinar de estudio de caso. SJT Agro organizando con el apoyo de AGB Salud Animal, en este caso Jorge y todo su equipo. La doctora Mónica Ávila, que es uno de los aliados de nuestra empresa de SJT Agro, con su empresa IA Genética, una persona que ha venido trabajando fuertemente en programas de reproducción, en programas genéticos y está manejando plataformas de genómica y tiene casos muy interesantes en el manejo de cómo la genómica colabora en el desarrollo empresarial ganadero. Entonces, como lo decía Luis, esto es un paquete tecnológico que tiene inversiones tan económicas que simplemente tomar la decisión de cambiar un manejo, como inversiones en biotecnología, como inversiones en diagnóstico genómico, de saber desde muy temprano si toma la decisión de levantar o no un animal. Eso es sumamente valioso y genera crecimiento en el negocio. Entonces, de mi parte, nuevamente Luis, muchísimas gracias, hermano. Ya seguimos trabajando. Acá en Colombia contamos contigo a través de nuestra empresa de SJT Agro para apoyar al empresario ganadero. Veo que el señor Hans se desconectó, pero por favor, hazle llegar nuestro agradecimiento también por apoyarnos y por estar aquí. Pues también por mostrar la cantidad de años de datos. Yo le decía a alguien hace rato por el WhatsApp que tener datos, eso es matador. O sea, no existe nada que pueda ser refutado a un dato numérico. Y tener datos de tantos tiempos y tantas cabezas es sumamente importante. Entonces, nuevamente, Jorge, muchas gracias por el apoyo. AGB Salud Animal está de la mano de esos promotores del cambio y eso creo que es fundamental. Dentro de las conexiones,
María Cristina Sáenz, que es la editora de la revista más importante de la cadena cárnica en Colombia, la revista de carne, también por su gran apoyo. Sandra Monroy también está por ahí. En fin, es decir, no quiero nombrarlos a todos, pero creo que esto es parte del trabajo. Esto es parte del crecimiento de nosotros como empresarios ganaderos y además, en mi caso, no solamente como ganadero, sino también como empresario que trata de ayudar o que busca ayudar a otros ganaderos en la consecución de las metas y ese crecimiento que en Colombia nos hace tanta falta. Y Jorge lo mencionaba de cómo la exportación de ganado en Colombia fue un puntal importante para este año tan complicado, pero que eso es apenas el principio. Muchas personas cuestionan el hecho de que estamos enviando animales en pie cuando debemos enviar valor agregado. Y sí, ese momento de enviar valor agregado, carne despostada, carne envasada al vacío, carne con calidad superior, con calidad premium, eso va a pasar. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a capturar el mercado con un buen volumen de animales que cubran la necesidad de esos mercados que reciben carne nuestra, que reciben animales nuestros. Y eso comienza, querrámoslo o no, comienza preñando más vacas en la finca, preñando las vacas de mejor forma en la finca y quedándonos con vacas productivas. Yo recuerdo, Luis, y esto es una anécdota nuestra, tuya y mía, de cuando estábamos en la facultad de veterinaria. Recuerdo que el doctor Dieter Placer nos decía, si es fea, chiquita, vieja, no importa si pare todos los años. Sí. Está demostrado que una vaca que pare todos los años, así destete terneros, en el promedio genera mucha más plata de por vida que una vaca que pare cada 2 años destetando terneros muy por encima del promedio. Sin duda. Entonces, me pareció muy interesante las preguntas que te hicieron, porque vamos por ahí. Nosotros necesitamos hacer las vacas más eficientes. Esa realidad que tú mencionabas, el 48%, eso nos pasa a todos. Esto es pan de todos los días. Sí. Entonces, de mi parte, a todos los que están conectados, muchísimas gracias, Jorge, de nuevo, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. En 15 días estamos trabajando para presentarle en 15 días el último webinar de estudio de caso de este año, que va a ser de programa genético y genómica, o genómica apoyando el programa genético de la doctora Mónica Ávila. Así que estén atentos a las redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram como SJT Agro, nos pueden buscar en Facebook como SJT Agro y nuestro canal de YouTube, donde va a estar la conferencia que vimos hoy del doctor Luis, igual que está la anterior mía. Nos buscan como SJT Agro también, y ahí están, y vamos a tratar de seguir construyendo ese centro de estudios ganaderos para poder generar valor a todo este gremio que a veces se inunda de mucha información que no genera el impacto tan positivo dentro del término empresarial ganadero. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué más, hermano? Un gran abrazo para ti, muchas bendiciones a tu casa. Luis, cuídate. Bendiciones a todos. Muchas gracias a todos, y les compartiremos la grabación y el link para que accedan al canal de SJT Agro en YouTube. Cuídense mucho, doctor Luis. Un placer y muchas gracias. Saludos. Gracias, un placer. Chao. Saludos a todos. Chao, feliz noche. Chao, igual.